Les decía, esta clase, en donde vamos a tratar de deslindar locura de psicosis, es una clase difícil de dictar. Porque todo lo que tiene que ver con la locura y con la psicosis es difícil. Porque está todo tan intrincado que hasta la transmisión de la psicosis es compleja. Constituye, a mi entender, una parte muy importante de la problemática de la psicosis, la dificultad de la transmisión, del ponernos de acuerdo. En general es un punto en donde más circulan los desacuerdos. Entonces, les cuento un poco que lo que es interesante es tratar de encontrar algunos puntos en común en donde yo les digo un poco cómo pienso esta cuestión de la locura y la psicosis, para pasar luego a tomar algunos puntos de referencia que creo que nos van a ser útiles para hacer un seguimiento del concepto. Y yo voy a ir leyéndoles algunas cuestiones en las cuales voy a ir haciendo y deteniéndome poco a poco para ir esclareciendo. Nosotros podríamos pensar en psicosis que remiten a la gravedad, a una intensidad, y estados que también podrían llamarse psicóticos, en donde esa intensidad de alguna forma disminuye. En un cierto sentido, estos últimos estados han tomado una independencia y una disminución desde hace unas décadas a esta parte y van a constituir un núcleo que yo vengo trabajando hace más de 30 años, que son aquellos estados que llamamos borderline o fronterizos, pero que no tan rápidamente podemos deslindar de la cuestión de la psicosis. Entonces, yo lo que primero quiero decirles es que en alguna medida podemos pensar un cierto nivel de continuidad dentro de los mecanismos de la psicosis, desde las psicosis más intensas hasta las psicosis, por llamarlo de algún modo, más leves. Luego, los que me conocen saben bien que yo lo hago, el deslinde entre los estados fronterizos, borderline, llámenle como prefieran, que serían estados de locuras transitorias o como le gusta llamar, le gustaba llamar, le gusta llamar porque perduran en el tiempo, a André Green, las locuras privadas. Bueno, dicho esto, yo iba a empezar por Freud, pero voy a terminar por Freud, aunque esto está atravesado por la lectura freudiana para mí. Vamos a dejarlo entonces a Freud acá y vamos a abordar nuestra primera parte. Entonces, por empezar, ¿cuándo puede uno pensar a la locura cercana a la psicosis? Y no como algunos pretenden, pensar lo borderline o lo fronterizo como una estructura aparte. Yo en una época de mi vida, de la cual me arrepentí, porque me lo mostró la experiencia clínica, porque los que trabajamos en esto vamos de la clínica a la teoría, no al revés. Entonces, cuando la clínica me demostró que estaba equivocado, no tuve ningún inconveniente en admitir que estuve equivocado. Yo hablaba de estructura limítrofe, estructura borderline, pero luego me curé, me hice menos estructuralista, perdones para
los que lo sean, discúlpenme. Y como me di cuenta que las defensas, más o menos, circulan por un mismo lugar, entonces empecé a pensar en esta especie de continuidad que existe, de gradiente. Y uno puede recurrir, ustedes saben que hubo ¿vieron una película que se llama Una mente brillante? No sé si la vieron, que hay un científico que se llamaba John Nash. ¿Por qué tenemos que recurrir a los locos para que nos empiecen a contar qué es la locura? ¿A quién le vamos a pedir que nos cuenten la locura sino a los locos? Locos yo lo digo con cariño, con afecto, porque ellos son los que nos enseñan, la clínica. Bueno, Nash, en un determinado momento, porque Nash no era esquizofrénico como lo pinta la película, parece que era más loco que esquizofrénico y con ciertas características de la personalidad bastante particulares. Digamos. No voy a entrar en detalles ahora, pero investiguen, si les interesa y si tienen ganas, la verdadera historia del doctor John Nash, premio Nobel de Economía, matemático, y van a ver que habían cuestiones perversas, graves, y otra serie de características que no tan esquizofrénicos, digamos, ¿no? Nash decía, era infeliz al recuperarme, porque la normalidad no me hacía feliz. La locura empieza cuando descubres una segunda realidad en tu mente y a veces la eliges porque te hace más feliz que la normalidad. Así alcancé un punto en que yo era más feliz loco que cuerdo. Mirá, es interesante porque él ahí se mete directo en la defensa y se hace una pregunta que toca o roza algo que un amigo mío se preguntaba en alguna ocasión. ¿Existe el beneficio secundario de la psicosis? Es decir, así como sabemos que al modo de una defensa del yo existe el beneficio secundario de la enfermedad, ¿hay un beneficio secundario de la psicosis en este retiro de la realidad, llamémosle como validez de consenso? Porque, digamos, cada uno tiene su realidad psíquica, pero más o menos todos los que estamos acá tenemos una cierta idea de que estamos en un Zoom vinculado a la psiquiatría, al psicoanálisis, qué sé yo, y que no estamos en un cumpleaños. Más o menos estamos aproximadamente de acuerdo. Después alguno de nosotros capaz que el cumpleaños y termina y le cantamos entre todos el cumpleaños feliz, pero no estamos acá para eso, digamos. O sea, esa validez de consenso que se pierde en el delirio. Entonces yo pienso que vinieron todos a mi cumpleaños, qué contento que estoy, vinieron todos a mi cumpleaños. Bueno, ustedes me miran, como se suele decir, como loco. Este tipo está loco, ¿no? Pero por ahí, en mi jactancia de que están todos en mi cumpleaños, yo me defiendo de la realidad de que no viene nadie a mi cumpleaños, supónganse. Entonces vinieron todos, no es que estamos hablando de psiquiatría, ¿entienden? ¿Hay tal beneficio? Se preguntaba un amigo mío hace unos años. Parece que para Nash sí. Ahora, cuando hay tal beneficio, ¿está tan loco? Preguntas. Solo les quiero dejar preguntas. Porque lo que no se puede hacer con la psicosis es lo que la psicosis quiere. La psicosis quiere que no la podamos pensar, porque la psicosis es autista. Siempre. No es necesario ser autista para tener psicosis. La psicosis es autista. Ya se los voy a explicar. Entonces, ojo, uno de los efectos que tiene
en el psiquiatra, en el psicólogo, en el acompañante terapéutico, en todos los que nos dedicamos a la salud mental. Es pensar que no es pensable. Entonces nosotros le tenemos que contraponer pulsionalmente el deseo de poder pensarla. Eso es lo primero. Después aparece otro gran pensador que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo. Este tal Rousseau escribió lo siguiente: no sé qué ceguera, qué tenebroso humor me hizo inventar para ensombrecer mi vida y el honor de otras personas, inventar esa trama de horrores en la cual la sospecha que mi mente predispuesta cambia en certeza, no fue mejor disimulado respecto a otros que respecto a vos. Y continuó: el delirio me hizo perder la razón, quizá en vez de la vida. Yo me acuerdo de un viejo maestro que a esto que decía Rousseau, mejor perder la razón que perder la vida, que ya cuando dice mejor perder la razón que perder la vida, me da la impresión que se trata más de un paciente borderline que de un psicótico profundo. Porque es difícil que un psicótico profundo, un esquizofrénico, diga perder la razón, ¿no? Un viejo maestro mío, Rodi Mogillansky, decía, estos lo dicen fácil, porque no saben el sufrimiento que implica perder la razón. Bueno, entonces, el punto es el siguiente. Se habla mucho de psicosis, pero lo que hay es pocas definiciones. Yo ya se los decía la otra vez. En principio, hay psicosis claras y psicosis discretas. Me gusta ese término, porque implica al evaluador, al observador. Claras y discretas. O sea, algunas que es más fácil que se nos pase y otras menos. Por ejemplo, una psicosis grave que puede pasar por discreta es la paranoia, en sentido estricto. Uno se puede comer una paranoia perfectamente. Es de muy difícil diagnóstico. La paranoia, in strictus sensi, en sentido estricto. Es muy, muy, muy difícil. Por eso, la paranoia es una afección con bajísima incidencia. Es mucho más diagnosticada que lo que verdaderamente es. Hay mucho menos paranoia que la cantidad de paranoia que realmente existe. Todos estamos de acuerdo que cuando hablamos de una psicosis clara, estamos hablando de gravedad, estamos hablando de una alteración con la realidad y con la relación con esa realidad, o sea, con la realidad, lo que les decía antes del cumpleaños, ¿no? Con la realidad y con la relación con la realidad, porque aparte de decirles que en vez de estar en una clase estamos festejando mi cumpleaños, que no es mi cumpleaños, les aclaro, festejando mi cumpleaños, aparte yo vendría con un bonete. O sea, sería también la relación con la realidad. O les diría, empecemos la clase, que lo cumpla, o sea, la relación con la realidad, cómo me relaciono con la realidad. ¿No? Y todo esto queda grabado. Es algo terrible después pensar que uno va a ver que dijo que se pone un bonete en una clase de psiquiatría en donde teóricamente hay que ser circunspecto, yo tendría que hablar con corbata, y yo digo que me pondría un bonete. Es cualquier cosa. Bueno, entonces, y no hay conciencia de enfermedad. No hay conciencia de enfermedad. ¿Cuándo? Y esto es fundamental. Y yo diría más todavía. Cuando es clara y gravísima
la afección psicótica, anoten esto. Esto prácticamente les diría que no lo maneja nadie. Prácticamente les diría que no lo maneja nadie. No se recupera la prueba de realidad. ¿Qué sería esto? Cuando uno confronta al sujeto con la realidad, varios me lo habrán escuchado decir, o sea, hay realidades que son incontrastables. Si tenés que aceptarlo o aceptarlo, si tenés cierta conexión con la realidad. Si la desconexión con la realidad es absoluta, estás en la psicosis plena. Y ese intento que hace, llamémosle por decir así en general el terapeuta, de reconectarte con la realidad, te pone más loco todavía. ¿Entendés? Si yo les digo a ustedes que soy, qué sé yo, el presidente de la Asociación Psiquiátrica Internacional, y ustedes me dicen, ¿y qué haces acá un miércoles a las 10 de la mañana en Argentina? Si tendrías que estar, me pongo loco. ¿Me entienden? En cambio, si ustedes me van mostrando de a poquito que es muy difícil, porque en este momento estoy conectado con ustedes en forma directa, desde Argentina, tengo puestas las zapatillas, eso para una reunión de la internacional es un poco complicado, porque tendría que estar yo siendo presidente presencial, y yo soy, pongámosle, una forma de locura, pongámosle locura de dudas o algo que se le parezca, puedo empezar a pensar que quizás algo en mí esté equivocado. Si es así, la prueba de realidad es positiva, entonces no estoy tan loco. La locura extrema es refractaria a la prueba de realidad. En cambio, cuando la locura es menos intensa, se puede gradualmente recuperar la prueba de realidad. Una gran disidencia que tengo con algunos que trabajan el tema borderline es que yo digo que en los pacientes borderline graves también la prueba de realidad puede recuperarse cuando las intervenciones estas de recuperación de la prueba de realidad son sistemáticas, a una cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, ya se los voy a explicar, pero esto se explica por la magnitud del mecanismo psíquico de la escisión del yo. Porque la escisión del yo, por ejemplo, en la esquizofrenia, es absoluta. En cambio, en otras formas de psicosis más moderadas, o en los borderline propiamente dicho, es menor, pero dentro del rango, después vamos a hablar de una clasificación de los borderline, van a haber grados de escisión del yo que pueden ser mínimos o que pueden ser mayores. Cuando son mínimos, con la recuperación de la prueba de realidad es mucho más rápida, y cuando está más alejadita la escisión, es como que hay que irla acercando, pero en algún momento se logra que recuperen la realidad. Pero vamos despacio porque son muchas cosas. En cambio, digamos, ahora lo vamos a ver eso, las locuras llamadas discretas, como le explicaba, salen del lío en el que se meten. Yo no sé si tenemos luz ahí, ¿cómo se llama? El cuadro del doctor Basile, con E al final, un profesor del Moyano, especialista en psiquiatría forense, que está importante para ver la historia de la evolución del concepto de borderline. No sé si lo tenemos por ahí, si no, no importa, lo pasamos después. Que yo te mandé las fotos ayer. Si no, seguimos, no te preocupes si lo pasamos cuando se pueda. Sí, ahí lo abro. Bueno, ahí lo compartimos. Fíjense,
Está, ya les digo, es bueno, ese libro es muy bueno, de psiquiatría forense, del doctor Basile. Creo que se llama Fundamentos para una psiquiatría forense. Yo lo recomiendo siempre porque me parece un buen libro, está agotado. Calculo que lo que se puede conseguir, si alguien lo tiene, ¿no? Para verlo. Esta parte por lo menos está también excelente. ¿Querés que esperemos un poco? Lu. Ahí va. Ahí se ve. Bueno, ahí tenemos, como ustedes ven, ya desde el principio, por ahí se ve un poquito borroso, pero no importa, durante toda una época se los definía dentro de un cuadro esquizofrénico, y ahí tienen los años, 24, 26, 42, 47. Bueno, esto queda grabado, en algún momento lo van a poder ver. Desde Minkowski, Cloud, tienen ahí un montón, Knight, Hodge y Polatin con la esquizofrenia pseudoneurótica. Ahí tienen ustedes Henry A. con la esquizoneurosis. Schmildelberg tienen, Masud Khan, personalidad esquizoide. Ahí tienen aquí, bueno, y después empiezan todos hasta acá, hasta Masud Khan, dependientes de la esquizofrenia. Y pasamos a un cachito para el otro, un poquito, borramos la imagen para el otro lado, con años equivalentes, ya empiezan a pensarla como también, primero, como entidades autónomas, algunos autores, como ustedes pueden ver, algunos pensándolos junto con la esquizofrenia, y otros como carácter psicótico, fronterizo o borderline. Ahí lo empiezan a tener a Kember, borderline, caso borderline. Bueno, esto después se los vamos a pasar por el mail para que lo tengan, estados límites, etc. ¿Sí? Bueno, lo podemos sacar igualmente porque lo mandamos por el mail, se los mandamos a todos para que lo tengan, pero digamos como que en un principio uno puede pensarlo desde el punto de vista clasificatorio y desde la psiquiatría como estados psicóticos. Del mismo modo en que lo hizo dentro del psicoanálisis Donald Meltzer, digo bien, cuando escribió su libro Estados psicóticos hace 8.000 años, no me acuerdo cuántos. No fueron 8.000, eso seguro. Por ejemplo, si vos le decís 8.000 años a un psicótico, piensa que fueron 8.000. ¿Ustedes entendieron la metáfora? Bueno, si entendieron la metáfora, no están psicóticos. ¿Entienden? Si en cambio un psicótico piensa que fueron 8.000 años. Entonces, junto con los dinosaurios, pónganle, ¿no? Yo no sé si hace 8.000 años había dinosaurios, pero, por ejemplo, es textual. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la fórmula de Chichita de Arquiaga, no sé si existe todavía ese nombre, o de Doña Petrona, C. de Gandulfo, cuando yo era chiquito, que aparecía a la tarde en Canal 13, haciendo recetas. Yo ya estoy viejito, la televisión de la época de Blackie y de otros, era otra cosa, eran blanco y negro aparte. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Para qué estamos reunidos? Que no sea mi cumpleaños, que no es mi cumpleaños. Yo cumplo el 9 de agosto. Recurrimos a una semiología clínica. A una semiología clínica descriptiva y ordenada jerárquicamente. Repito, semiología clínica ordenada descriptivamente. Se va poniendo lindo. En España no estaríamos tomando un vino, comiendo unas tapas. A mí no me gusta, ¿no? Vino a la mañana me parece un horror, pero bueno. Es una costumbre en España. Entonces,
tenemos que tener en cuenta la experiencia subjetiva, es decir, ¿desde qué lugar habla ese sujeto? ¿Entiende por qué? A mí me cuesta pensar la psiquiatría sin el psicoanálisis. Ya me van a ir entendiendo. Porque una cosa es decir, tengo ideas, me parece, creo. Y otra es, me las imponen. Son. Es así. ¿Me siguen? Una cosa es decir, tengo la idea de que me visitó el demonio. Una paciente que traté hace muchos años. A mí me parece que el demonio se me mete en la vagina. Yo la mediqué y una colega la analizó. ¿Cómo terminó la historia? Cuando ella era chiquita, a ella y a la madre, no, mi fallido, a ella y a la hermana, la madre las masturbaba cuando eran chiquitas. Y ella armó un delirio. El demonio. A ella le parecía que el demonio era su pareja, que la vejaba, que entraba por su vagina y la descompensaba, la enloquecía, no la dejaba vivir, la calentaba, el demonio, la incendiaba. Entonces tenía sensaciones anestésicas de incendio, de quemarse, de calentura, ¿sí? De quemarse. Tengo idea, me parece, versus es así. Está impuesto que es así. El demonio me invade y ahora soy el demonio. ¿Qué vas a hacer el demonio acá en una alpargata? ¿Perdón? ¿Perdón? El demonio entra por los pobres. ¿O no me conoces? Hay que estar, ustedes saben, los que trabajan en el hospital conocen estas cosas. Yo trabajé varios años. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? La famosa historia de Napoleón, yo la vi, no sé, ahora está más de moda Napoleón, porque ya ni siquiera los locos son de historia, pero digamos, Napoleón no es chiste, película, Napoleón es Napoleón. Soy Napoleón, es Napoleón. Si Juan Pérez es Napoleón, ustedes no pueden hablar con Juan Pérez. Se les va a armar un despelote que les van a cortar la cabeza. Trae la guillotina, Napoleón, se va un poquito, trae y corta la cabeza. Pero de verdad. Entonces, si es Napoleón, no es me parece. Es Napoleón. Entonces, semiología clínica descriptiva ordenada, jerarquizada. Los trastornos del ascenso-percepción, por ejemplo, son jerárquicamente sumamente importantes. Las alucinaciones auditivas, las ascenso-perceptuales. Las alucinaciones visuales no es lo mismo que las auditivas. Alucinaciones visuales no tiene todo el mundo. Alucinaciones visuales hay que pensar en lo tóxico, lo tumoral. Despacito, no es cualquier semiología. No es la semiología del profesor que dice, atención, ya lo vamos a ver esto en la segunda parte de la clase. Bueno. Entonces, les decía, y la experiencia subjetiva no es lo mismo decir, tengo idea, me parece, creo, que aseverarlo. Es decir, que en principio
aparte de la semiología, hay que ver la relación del sujeto con la realidad y con la verdad. Es decir, lo que para él es verdad. Si hay una verdad de la cual no duda, estamos frente a una situación psicótica de mayor gravedad. Y voy a leerles, bueno, no les voy a leer nada. Por ejemplo, ustedes van a tener un cuadro que se da lo tóxico, que es la alucinosis. En la alucinosis, que por ejemplo lo van a tener en el alcoholismo grave, no existe la misma convicción. En el delirium tremens hay cierto nivel de duda que no hay en la alucinación. En la alucinación auditiva, yo trabajo psicoanalíticamente con pacientes que están medicados con alucinaciones auditivas, en donde trato de ir transformando a la alucinación en tratar de pensar junto con el paciente si no serán pensamientos que él tuvo alguna vez y que ahora los quiere tener, pero que no los puede pensar, que en vez de pensar los escucha, de rebote. Y muchas veces eso funciona, pero no es que les estoy dando una fórmula, depende del paciente. Ya el hecho de que se ponga a pensar que pueden ser pensamientos puede llegar a dar cierta luz, pero no crean que demasiada. Fíjense, por ejemplo, ya les digo, la consistencia de la alucinosis y la consistencia baja de la alucinosis y la fuerza de la alucinación, que obviamente sigue los órganos de los sentidos. Pueden ser auditivas en su máxima proporción, pueden ser olfatorias, cuando es en crisis se llaman crisis uncinadas, y pueden aludir muchas veces a tumores, a epilepsias. Pueden ser visuales, casi siempre de contenido orgánico, gustativas, más tipo epilépticas. También se dan en esquizofrenia en los estadios más avanzados, yo diría, y táctiles, senestésicas, que es de sensoriales, ¿no? Ya les digo, como que quema, como que... Siempre en ese caso hay que explorar también el aspecto neurológico del paciente. Por eso no se olviden, siempre en casos llamativos, raros, que les llame la atención, la interconsulta con el clínico, con el psiquiatra. Eso siempre. Porque uno piensa que puede por ahí, con todo esto solo, yo inclusive muchas veces también hago la interconsulta con el neurólogo. Porque no por mucho madrugar se amanece más temprano, dicen en el campo. Estaba buscando acá dos expresiones interesantes, tanto de Nietzsche como de Nacht. Nietzsche dice, no es la duda, es la certeza lo que vuelve locos a los hombres. Y Nash, el de la película, el que les nombraba antes, el de Una mente brillante, decía, me sentía como un profeta, solo en medio del desierto, con una verdad trascendente que transmitir, sin nadie con quien hablar. Acuérdense que yo les hablaba del autismo como una característica patognomónica en el comienzo de la esquizofrenia, pero habitual siempre en el recorrido de la psicosis.
el tema de la soledad, del aislamiento, de la incomunicación. Tengan muy en cuenta esto. Los fenómenos, ya lo vamos a ver cuando veamos esquizofrenia, el trema, el inicio. Ustedes sepan guardar en lo que van tomando nota, en su cabeza, en donde sea, puntos suspensivos. Porque la psiquiatría y el psicoanálisis tienen en común que son ciencias de los puntos suspensivos. Hay que bancarse la frustración de que no son de memoria. Y cuando son de memoria es porque no hay nada que explicar. No hay nada que entender. Apréndanse de memoria el librito, repítanlo como un loro, que los van a aplaudir mucho, se van a ganar muchísimos premios, pero nadie va a entender nada, quédense tranquilos. A mí me interesa que ustedes entiendan el autismo. Cuando se dice autismo, yo cuando empecé a estudiar, me decían, tenés que aprender que el autismo, esto, el otro, y yo aprendí autismo. Y después leí autismo, y decía, ¿cómo autismo? El autismo del autista, de Kanner, y el autismo, la esquizofrenia, son autistas, entonces los autistas son esquizofrénicos. O sea, es una locura. Este es un autismo en el sentido de que uno de los santos de la psicosis es el autismo. Es esto que dice Nash. Me encontraba solo en el desierto diciendo una verdad que era solo para mí. ¿Se entiende? Bueno. Otro punto. Luego de este tema de que es una experiencia subjetiva la que hay que diferenciar. Si es un tengo ideas o si es así. Y punto. Que podríamos llamar criterio de convicciones. Otro de los criterios que hay que tener. ¿Entendieron entonces que en la experiencia subjetiva la clave es entender que en la afirmación de la experiencia subjetiva psicótica grave, esquizofrenia, por ejemplo, no hay vacilación. Y hay vacilación, por ejemplo, tomemos por ejemplo una de las clasificaciones, ya lo vamos a hablar esto más en profundidad, del borde de la forma psicótica, hay vacilación. O digamos así, podemos provocar vacilación. En cambio, en la esquizofrenia no hay vacilación. Las voces están peleando, me están puteando, me dicen que me mate, me dicen que te mate. Al catatónico que sale la catatonía, chicas, lo deben haber visto, estoy viendo ahí a Andrea, a Natalia, a gente del hospital, etcétera. Cuando sale un catatón, una catatónica del furor catatónico, reloj totalmente piantado. No lo parás con nada. Andá a convencer que no. Yo he visto cierta relación, hicimos con un amigo en una época, entre la presencia de alucinaciones vinculadas al fuego y místicas en la salida de formas catatónicas de la esquizofrenia, que ustedes saben, en el Moyano defendemos la idea de que la catatonía, esto nos diferenciamos un poco del Borda, que defendemos la idea de que la catatonía no es una forma clínica de esquizofrenia, sino que la catatonía, esto lo han sostenido siempre Monchablón, etcétera, los grandes popes de la psiquiatría dentro del Moyano, es una forma de reacción corporal ante distintas enfermedades. Pero se ve mucho en la esquizofrenia. La salida de la catatonía es un furor, una de las reacciones más violentas y agresivas que existen dentro de la psiquiatría. Anda a convencer que no, lo que le está pasando no le está pasando. No lo parás, pero ¿sabes qué? Con nada. Ahí empiezan a aparecer preguntas, pero quiero avanzar un poquito más y después empezamos con las preguntas.
Bueno, vamos al otro acápite para poder hablar de la psicosis. El criterio de convicciones. Cuando es muy grave, existen lo que se llaman convicciones. Es decir, revelaciones. Me fue revelado, por ahí no van a decir me fue revelado, pero aparecen revelaciones, aparece el rigor. Es decir, el vecino me puso un caño para que yo me muera con el gas que entra por ese caño. Hay rigor. Hay citas que podría ser de Schreber. Schreber hay que leerlo en algún momento, pero en el curso que dictamos los sábados. El año que viene, por ahí vamos a trabajar Schreber, vamos a trabajar algunos de estos casos en donde vamos a repasar todo esto, que lo damos sábado por medio. O, por ejemplo, se ve en el caso Aimé, que es el caso en el que Lacan, cuando era psiquiatra, hace su tesis doctoral. El caso Aimé, la madre de Didier Ancier, hace la tesis doctoral y aparecen. Yo lo que pasa es que si paro por cada una de las cuestiones a darles un ejemplo, la clase tiene que durar 10 días. Entonces, eso estaría fuera de la realidad. Entonces, mejor les cito, por si ustedes quieren buscar, ahí van a ver en La locura de Schreber, en La locura de Aimé, cuando Schreber dice, por ejemplo, de pronto, años después entendí que aquellos ruidos que había cuando intenté colgarme en casa, cuando volví con mi mujer a casa de mi madre para visitar al profesor Flechig. Flechig era el psiquiatra que lo trataba, del cual estaba enamorado homosexualmente. Lo trabajamos, ¿te acordás, Andrea? Lo trabajamos durante un año en el Moyano nosotros. No eran ratones, eran obras de milagros divinos. Tenía un delirio místico. Entonces, los hombres hechos a la medida, Schreber aporta Estela Nicoleta. Es una buena apuesta pulsional el ponerlo, como diría Maruco. Bueno, entonces, certeza, revelación, rigor. Nadie les va a decir, ningún psicótico grave les va a decir sonriendo su delirio. Y mejor que no se rían. La pequeña actúa como si fuera un consejero seguro de mala praxis, digamos, ¿no? O de vida, mejor dicho. No se le vayan a reír a un psicótico del delirio, porque a veces a uno le pasa, ustedes saben que el humor es lo contrario de lo siniestro, es la oposición a lo siniestro. Entonces a uno le puede pasar que algunas cosas sean tan increíbles, incongruentes, que uno se tienta. A uno le pasa de tentarse. Le puede pasar, es una reacción contratransferencial, que no tiene nada de malo, pero puede tenerlo. Traten de que no les pase delante de un paciente grave, porque pueden terminar degollados. Yo no quiero asustarlos, pero les digo, porque una vez a una jefa de guardia, que había un muchacho que medía más o menos 2,5 metros, yo lo tenía que mirar con telescopio, bueno, para verle la cara, más o menos. Yo soy petizo, el muchacho 2,5 metros, y había una jefa más petiza que yo, que es mucho decir, que lo miraba y le decía, deja joder con eso que decías, el tipo repirado, y un día fue a hacer sus necesidades máximas al baño, la doctora, con el diario. Estaba leyendo, el diario que llevó para leer era adecuado para ir al baño,
fue al baño y se sentó a leer y empezamos a escuchar golpes en la puerta. Estamos igual, yo era un pibe, tenía 24 años, 25 años, una cosa así. Estaba de guardia en el borda y empezamos a escuchar patadas en la puerta. Patadas, patadas, patadas. La doctora estaba así, agarrada, cuando logramos romper la puerta, del cuello, y un tipo de afuera, con un brazo largo, qué sé yo, como Zárate y brazo largo, metiendo la mano, la agarró del cuello y la estaba ahorcando. Tuvimos que sacarle la mano del tipo y la mujer estaba casi cianótica. O sea, tengan cuidado, es una anécdota, ¿no?, de las que tenemos los psiquiatras viejos, con siquiera hacer a una cuestión que les parezca muy estrafalaria, porque se van a escuchar con los marcianos, que le vienen a buscar con el plato volador, o el agua que le dejaron ahora uno puede creer cualquier cosa, ¿no? Que de la CIA, que de qué sé yo, que le dejaron esto, aquello, lo de más allá, pero tengan cuidado, esto está en YouTube, ahora dije la CIA, me van a venir a perseguir a mi casa, pero quiero decir, les van a... Ojo con reírse, lo único que les digo. Llorar no importa, pero reírse, ojo que es complicado porque la risa está vinculada a la libido. ¿Entienden? Entonces, tengan cuidado porque no es... Pero ya les digo, necesitamos 100 años para hablar de cada cosa en profundidad. Así que, despacito, despacito, no se equivoquen. Certeza, revelación, rigor, que aluden al saber y a la verdad. Y aislamiento, esto que les digo del autismo. Después siempre van a encontrarse con experiencias que aluden a la fragmentación corporal, a sentirse indignado y a algo que de alguna forma alude a la malignidad del otro. Siempre. Si no, que me lo discutan ahí la gente que ve pacientes que está en el terreno permanentemente. Ustedes, concurrentes, etcétera. Siempre hay alguien que me quiere hacer mal. O alguienes. O un complot. O están en contra mío. O no me dan lo que merezco, me lo quitaron. Me lo sacaron, me lo cortaron. La soledad es un síntoma por excelencia. Por eso recurrimos muchas veces a los dispositivos grupales. La suspicacia. Con eso insistía mucho David Maldavsky. Yo me acuerdo que supervisé muchos años con David Maldavsky, gran psicoanalista argentino. Y él insistía, ¿no?, a la relación psicoanalítica entre la envidia y la suspicacia. El suspicaz sospecha. La sospecha, que no tiene nada que ver con la perspicacia, que es como la posibilidad de adelantarse en el pensamiento a algo. Otra característica. En definitiva, algo que caracteriza la psicosis, el no lazo social. Particularmente las escuelas lacanianas trabajan desde hace algunos años la cuestión del lazo social. Todos los que me conocen saben perfectamente que no soy lacaniano, pero tampoco soy tonto. Y sé reconocer cuando hay algo que se trabaja bien. Es muy interesante el trabajo que están haciendo, el estudio que hacen Aleman y muchos otros acerca del lazo social. ¿Ah? Y eso está muy bueno. A ver,
Permítanme que observe mi reloj. Vamos a ocupar unos minutos más en esto. Y después vamos a la semiología pura en los minutos que nos queden. Y si nos quedan unos minutitos, vamos a ver, no sé cómo se llama, el chat, porque habían algunas preguntas, vi yo así al pasar algunas de Estela Nicoleta, que están muy buenas. Y sería bueno, si quieren, que me manden a mi teléfono solicitudes para incorporarse al grupo del seminario, no importa que no participen en el seminario, en donde también podemos discutir cuestiones de acá, del psicosis. Bueno, otra que se le suma a los conceptos generales de la experiencia subjetiva, criterio de convicción, transferencia. Y acá me voy a detener un poquitito. Este es un concepto mío, nuevo, que por primera vez voy a compartir con ustedes. Y por otro lado, públicamente, dado que esto queda grabado y creo que en algún momento lo vamos a subir. Ahora te digo, Patricia. Después, chicos, Lu o Emma, ¿pueden subir mi teléfono subir mi teléfono Sí, sí, lo subimos al chat. Gracias, querida. Que es la primera vez, yo creo que esto se va a subir a YouTube, ¿no? Me parece. Sí, sí. Bueno. Próximamente lo subimos. La clase 1 ya está. Bueno, la próxima clase de los sábados es pasado mañana, que vamos a ver Melanie Klein. La primera vez que lo voy a decir, con lo cual lo hago público, supongo que esto me arrogará, dado que es APAMRA, que es nuestra página de internet, también gratuita. La primera vez que lo digo, ¿no? Yo creo que hay que poder sostener, dentro del concepto de transferencia, dos niveles. El concepto de transferencia parcial y transferencia total. Cuando Freud habla, en 1912, en el artículo de la dinámica de la transferencia, que está en el tomo 12 de las obras de Amor Rorty, nos dice que todos los sujetos humanos tenemos transferencia. Por ejemplo, yo en este momento tengo transferencia con ustedes, estoy muy contento que seamos 41 personas, me siento muy apoyado por Lourdes, por Emanuel, los quiero mucho, tengo una gran transferencia con ellos, me gusta mucho que hagan preguntas, qué sé yo, la conozco mucho a Carla también, Kirchbaum, que está allí, y también la estimo profundamente, a Diego. O sea, yo tengo transferencia con todos ustedes. Tengo transferencia con el hecho de que Estela, mi esposa, hoy no pueda estar porque está en este momento en su sesión de análisis, en fin. Con que pongan los chicos ahora que subieron la primera clase de psicosis para aquellos que deseen volver a verla, en fin, yo tengo esa transferencia. Pero esa no es una transferencia psicoanalítica, ni la que ustedes, por creer que yo sé mucho de todo esto, tengan conmigo. Esa transferencia es universal, la tenemos todos, con todo y con todos. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser completa, puede ser transferencia positiva y transferencia negativa, puede ser directa, indirecta, en tanto pueda vincularse al Edipo positivo y Edipo negativo. Pero es parcial. Entonces ahora
los que la tienen bastante clara en esto, como Diego, Lauro, como muchos de los que están acá, Andrea, Estela Mari Gregorio, muchos, no los nombro a todos porque tengo que hacer una lista. La única transferencia total es la psicoanalítica. ¿Por qué? Porque a todo aquello que tiene la transferencia se le agrega algo que solo tiene la transferencia psicoanalítica. Inclusive cuando se utiliza el psicoanálisis en los distintos dispositivos del hospital, que se pone al servicio de la resistencia. La transferencia, Elías Daniel Amra, esto es mío, les puedo garantizar que pocos terminan de entender este concepto que les estoy transmitiendo. Y lo dice Freud. Y lo siguen discutiendo. Y siguen no entendiendo lo que es la transferencia psicoanalítica. La transferencia psicoanalítica es comunicacional. Pero ¿cómo no lo va a hacer si toda transferencia lo es? Qué bien que me cae este pibe. Ay, che, yo con este chico me parece que la cosa va a ir en serio. Eso es transferencia. Eso es transferencia. Yo tengo un amigo, pongámosle, pasa una chica que me guste, le digo, con mucho respeto a la chica, por supuesto, le digo, che, qué lindas gambas que tienes. Eso es transferencia. O lo que sea. Eso es transferencia. O entro, el otro, se fue de viaje mi analista, volvió el otro día, me mandó un mensaje, Daniel, nos encontramos entonces tal día, tal hora. Desde ya, doctora, qué lindo viaje habrá tenido. Eso es transferencia, pero no es analítica. Porque la analítica es cuando se pone al servicio de la resistencia. Después también es transferencia, pero no es que es positiva, negativa, es transferencia. Entonces hay que repensar las cuestiones de la transferencia. Yo ya lo voy a escribir, pero eso hay que invitar a pensar a todos nuevamente. Yo no entiendo cómo puede haber hoy todavía gente que no haya terminado de entender esto de Freud. No lo estoy diciendo obviamente por ustedes. En las grandes instituciones psicoanalíticas todavía se sigue discutiendo esto. ¿Qué es el ABC? Emma es testigo. No voy a decir cómo, cuándo ni dónde. Como una especie de crimen sería. No matamos a nadie, ¿eh? Pense tranquilo. Pero es así. Es la psicosis, la transferencia. No es mucho, ahora vamos. Me encanta la puesta pulsional de Estela. Me encanta. Esa es la posición frente al psicoanálisis. Hay que apostar a saber. Ya va. Bueno, Freud dice que en los narcisistas él no puede analizar pacientes narcisistas a través del esquema de la transferencia neurótica. Pero Freud no dice que no se puede analizar a la psicosis. Dice, yo no puedo. Y tenía razón. ¿Qué le vamos a pedir más a un tipo que porque soñaba mucho se dio cuenta que se podían interpretar los sueños? Y a partir de ahí, y antes resignifica a partir de ahí, que existe algo que se llama aparato psíquico. ¿Qué le vamos a pedir? Atendía a las neuróticas de Viena, se carteaba con todo el mundo, hizo recolección de datos, legó el estudio de lo femenino a las mujeres. Un sabio.
Y todos sus sucesores estudiaron la psicosis. Y contemporáneos también. Algunos cuantos. A Abraham lo sucedió Melanie Klein. Todas las escuelas, Lacan, el seminario 3 de la psicosis. Pero no le podemos pedir a Freud. Freud dijo, yo no la veo. Es como si yo les digo a ustedes, me dicen, qué sé yo, tal síndrome. Bueno, yo no la veo, la verdad no la veo. Yo. Pero no hablo de la psicosis, hablo de él. Entonces, respecto a lo que preguntaba Estela, ¿qué se ve en las psicosis severas? Esquizofrenias, parafrenia, pobrecita la parafrenia, todo el mundo se olvidó de las parafrenias. Ya vamos a hablar. Las parafrenias son, según las últimas clasificaciones, esquizofrenias que se detuvieron en su evolución. Parafrenia fantástica, imaginativa, hay un montón. Hay como 4 o 5. Ya vamos a hablar. Tenemos esta, que es la tercera clase, tercera. Tenemos todavía unas cuantas, 3 por lo menos. Por ahí añadimos algunas. O por ahí seguimos con el seminario, si ustedes quieren después, de lo que viene. Podemos ver lo que hacemos. Ahora aprovechemos lo que tenemos. Entonces, transferencia masiva. Miren que esto no lo tienen muchos claros. Les digo, yo no tengo claro nada. Pero tengo un defecto. Trato de estudiar y de aplicar la clínica a la teoría. No la teoría a la clínica. Yo soy capaz de tirar todo lo que les estoy diciendo si la clínica me demuestra lo contrario. Todo. Borro todo lo que subieron estos chicos con absoluta legitimidad y desde mi mejor buena fe a YouTube y todas las clases que di y las tiro. No me importa. Y les planteo lo que me muestra la clínica. De hecho lo hice. En una época era un adorador de Kember, hoy no lo soy. ¿Por qué? Porque la clínica me fue mostrando que hay cosas mucho más interesantes para estudiar. También Kember, en ciertas cosas. Bueno, hablamos de transferencia masiva. ¿Qué significa la transferencia masiva? El analista es todo mañana, tarde y noche. Una paciente mía que no puede dormir, le dé lo que le dé. Le dé lo que le dé. Y que me llama a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, mi mujer me dice, che, otra vez te sonó el teléfono. Me tengo que ir a otra habitación para escuchar, cuando no me quedo dormido, por supuesto. Pero es así, así, Dani querido, Dani querido, Dani querido, Dani querido, Dani querido, Dani querido, masiva, masiva, masiva. Pero, anoten esto, la transferencia psicótica la tienen los borderline. Cuando ustedes quieran saber, háganse los tontos nomás, que no nos escuche nadie. Si alguien sabe de borderline, pregúntenle, ¿qué transferencia hacen los borderline? Les sugiero que si les contestan transferencia borderline, dejen de leer o de escuchar. Hacen transferencia psicótica, porque la dan vuelta permanentemente. ¿Se entiende? La dan vuelta permanentemente. No es masiva, porque en la masiva no hay deslinde yo no yo. En cambio, la transferencia psicótica es porque escuchan lo que se les canta, los border. Vos me lo dijiste, con esa cosita psicopatona que suele tener el border, deliroide psicopatona, amenazante.
que tiene la consistencia de un merengue. Ojo con eso, ¿eh? Es un buen detector de especialistas en borderline. Bueno. Vamos al cuerpo, el otro acápite. Entonces, a ver, yo ya me deshice de la página. ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Ves cómo te pierde la psicosis, mami? Acá está. Te hace alucinaciones negativas. Entonces, a través de una semiología clínica descriptiva ordenada, jerarquizada, la experiencia subjetiva, el criterio de convicciones, la transferencia, la relación con el cuerpo. El cuerpo produce extrañeza, acaba lo fundamental. Al cuerpo se lo desposee. Hay cierto sentimiento de desposeer el cuerpo con el cual se tiene una relación tormentosa y loca. Clínica, clínica, clínica. Si alguno quiere traer un día un caso clínico, bienvenido será para supervisar. Por ejemplo, acentuando la cuestión del cuerpo. Sienten que el cuerpo no es suyo. Y acá yo te había pedido a vos, Lu, que leamos algo de los síndromes, pero no nos va a dar el tiempo. ¿Te parece? Seguro que te preparaste y te da una bronca bárbara porque te pedí que lo leyeras. Pero te tengo que pedir disculpas porque no nos va a dar el tiempo. Perdón. También yo me anoté acá para leerles algo de Antonín Artaud, de Marco Aurelio. Pero me voy a salir de todo esto, porque si no, no terminamos más. Ya les digo, Marco Aurelio lo vamos a traer de hace varios siglos. Y quiero ir a los delirios de negación, para que tengan una idea de qué les quiero decir del cuerpo, tanto de Cotard como de Seglas. Digamos, uno es el delirio de negación de la propia existencia de Cotard, que es negar una parte del propio cuerpo, negar la existencia de sí mismo, inclusive. Antes se veía en los alcoholismos muy profundos, puede ser parte de una psicosis grave, pero fundamentalmente en las melancolías muy profundas, como haría mi sobrinita, muy profundas, al ser profundas, se ve el síndrome de Cotard. Y luego está el delirio de negación melancólica de Seglas. Tarea para el hogar, para todos. Busquen delirio de negación de Cotard y de Seglas. Los dos que hicieron de la negación un delirio. Maravilloso. Yo creo, si no sería un delirio, que Freud tomó estos dos autores para escribir el artículo de la negación. Pero esto es una hipótesis mía. El cuerpo también nos deja, ¿entendieron lo de del delirio de negación? Esto mire que no lo dan en ningún lado, ahora se olvidaron, todos los clásicos que viven hablando de Zeppelin, se olvidaron que existieron. Cotard. Mi hipótesis es que de los psiquiatras antiguos, de los que no se habla, son porque tienen conexión con el psicoanálisis. Es una hipótesis medio delirante, les confieso. Pero
Algunos delirantes salvaron al mundo, como decía este chabón, no me acuerdo cuál de los dos. El cuerpo nos deja, se nos va. Por suerte volvió Internet. Grande, Moyano. Nos deja, el cuerpo nos abandona. Ahí nos estamos acercando más a la cosa borderline. Acuérdense, el border casi siempre el abandono. Ansiedades de abandono, ansiedades de separación, ansiedades de intrusión. Disfunciona. Actúa a su antojo. Nos lo roban. A mayor gravedad, si me roban el cuerpo, ya no, un poco grave. Acuérdense un dato más, que al de Seglas lo llaman también dolor moral. Acuérdense que el portador de la moral en psicoanálisis es el superyo, que no es lo mismo que la ética. Porque la ética es interpares. En cambio, la moral conlleva la idea de un ser superior y un ser inferior. Después lo discutimos, pero es filosofía, no en instancia. Artaud, yo no puedo con mi genio, ¿ven? Antonin Artaud decía, una sensación de quemadura ácida en los miembros, músculos retorcidos e incendiados, el sentimiento de ser un vidrio frágil, un miedo, una retracción entre el movimiento y el ruido, una fatiga del principio del mundo, la sensación de estar cargando el cuerpo, un sentimiento de increíble fragilidad que se transforma en rompiente dolor. Antonin Artaud, el cuerpo. Y, bueno, tienen de Schreber montones de cosas. Cotard, en el campo de la melancolía. Una mujer se considera condenada. Su corazón ya no tiene sentimientos. Ella es una estatua de carne inmortal. Fue poseída por el demonio y en ese momento se la tendría que haber quemado. Ahora ya sería imposible. Bueno, como ven, por si no se dieron cuenta, estamos en la patología grave. Los veo a todos así, mirándome, como diciendo, ¿qué más? ¿Hay más todavía de todo esto? Sí, lamentablemente, bueno, por suerte, tenemos laburo, digamos, ¿no? Porque existe. Uno de mis trabajos de promoción de APA se llama Existen. Nada más que eso, es el título, se llama Existen. Nos quedan dos acápites que se llaman lenguaje y deseo, nada menos. Pero voy a tratar de ser corto, porque yo ni sé la hora. A ver, ahora que puse la huella acá, digital. Un segundo. Esperen. Estamos bien. Lenguaje. Un tipo que se llamaba Snell, por primera vez, describe la palabra neologismo. Snell, con doble L al final. Esto les puede servir para los que tengan que hacer tesis, para la tesis. Porque yo les adelanté en el programa que iban a haber muchos autores que les nombraran. Yo les nombro muchos autores para saturarlos, digamos así, pero también para que funcionen como disparador. Porque ustedes después como disparador pueden buscar a todos estos tipos. Yo tengo casi 60 pirulos, vengo leyendo desde los 23 años que me recibí, se imaginan, son varios años. Tengo memoria visual, con lo cual me acuerdo, bueno, pero qué sé yo. No tanto evocativa. No tengo esa suerte. Entonces, ¿para qué? Ahora me consagro porque nombro a los clásicos. Snell dice del
neologismo que es unívoco, es único, no circula, no hace lazo. Es decir, tiene una total significación. Es decir, significa de por sí. Hay palabras comunes, pero que uno, como psicoanalista, advierte que en un paciente funcionan como repeticiones. Eso se ve, escucha esta, Diego Louro, como holofrases en la psicosomática. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, uno escucha que el paciente dice, no sé, a ver, invéntenme una palabra, no se me viene a la cabeza. A ver, no sé, cualquier palabra, sinceramente, 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 sinceramente. Y uno advierte en esa cosa repetitiva, no tipo ecolalia, sino que cada tanto se reitera. Entonces, aunque no sea un neologismo, también funciona como una síntesis en donde en el contenido hay algo más. Funciona como funciona. Dos idiomas funcionan así. El alemán y el guaraní. Muchos consideran, dentro del campo de la lingüística, que el guaraní deriva del alemán, aunque les parezca mentira. Entonces, esos dos idiomas condensan, casi diría que funcionan a la modalidad psicoanalítica de la representación de cosas. Eso es la holofrase que propone Lacan. El psicosomático suele tener un lenguaje al estilo de la holofrase. Ojo, esto lo decía David siempre, David Mandaski, que te sentabas con él, hablabas 4 frases y te daba el diagnóstico del paciente y te describía todo lo que le ibas a leer después. Y yo nunca lo vi en mi vida eso. Y soy incapaz de hacerlo. Era único, David. Pero en la práctica, vos le llevabas un material. Me acuerdo que le llevé un material una vez de un paciente con psoriasis. Le dije el nombre, le hablé 2 o 3 cosas que el tipo hacía de acting en la calle, y me empezó, claro, porque este hombre debe tener un problema en la piel. Dijo, este tipo me puso una cámara, bueno, no había cámara en aquella época, un micrófono, ni sé si había micrófono, algo me puso en el consultorio para escuchar la sesión. Estaba escribiendo al tipo, debe ser de origen alemán, era tal cual. Yo no, digo, ¿para qué vine? Le podría haber hablado por teléfono y haberle dicho, che, había teléfono de tubo, así. No no la creo que era del de los 3 chiflados, pero era que marcabas así o así. Entonces, le hubiera dicho 4 cosas y ya está. Pero no, iba y te cobraba. Pero lo valía. Entonces, una paciente de Kraepelin llamada la perseguida por el bulldog. Bulldog es una raza de perros, pero para ella, cuando decía bulldog, toda la maldad se concentraba ahí. Esa palabra en concreto tiene un peso especial. Todo se refiere a esa palabra. Se refiere a todo, y todo se refiere siempre con esa palabra. Bulldog. ¿Explicó? Y después había un tipo que se llamaba Marcelli, que era Morselli, perdón, Enrico Morselli, un clínico italiano que decía, cada loco, escuchen esto, tiene su palabra. Hay que descubrirla. Escuchen algo técnico.
que les va a servir para trabajar. La otra vez la receta de doña Petrona. Tampoco me escuchen tanto. Tampoco me escuchen tanto. Poquito escúchenme. Porque si escuchan mucho, si uno escucha mucho, idealiza. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es idealizar. No idealicen a nadie, ni a mí, ni al otro, ni a ustedes, ni a nadie. Pero escuchen, de los que tenemos poquito de recorrido en esto, yo no diría todo loco, como decía este tipo. Yo diría todo paciente tiene su palabra. Cuando uno la escucha, les voy a decir, toda sesión tiene su palabra. Miren cómo se la simplifico, ¿no? De repetición gestual también aplicaría por obvio. Sí, sí, claro. Pero en un contexto de lenguaje, Diego. Pregunta si un acto motor, claro, pero incorporado a un lenguaje, ¿no? Como eso que van a la televisión, y porque un tipo hizo así, te dicen, no, porque en ese momento, en lo que estaba pensando, era que la mujer estaba con otro, y entonces torció la cabeza así, porque se siente, eso es una pavada, una payasada. Yo a lo que voy, ¿se entiende lo que quiero decir? Me estaba olvidando algo, que también es tarea para el hogar. Dentro de las cuestiones del lenguaje, acuérdense, respecto del cuerpo, que hablamos del lenguaje de órgano. Estaba olvidando algo muy importante. Me lo acordé porque tengo justamente memoria, memoria visual. En donde, perdón, termino esto del lenguaje que me olvidé de decirles, en donde aparece lo que dice Freud en el capítulo 7 de lo inconsciente, en donde la palabra es tratada como cosa. O sea, no hay relación causa-efecto. La palabra es una cosa. Igual se enlaza con esto, Bulldog. La palabra es una cosa. No representa, no termina de representar. ¿Sí? Mami, ¿me das esta? Le decía a la enfermera la paciente. ¿No? Mami, ¿me das esta cosa? Ponele. Mami ahí, ¿qué es mami? ¿Entendés? Doctora, doctor, o sea, el lenguaje, ¿por qué es de órgano? Es de órgano porque remite pura y exclusivamente a algo que tiene que ver con la necesidad, con el cuerpo. Yo diría más con el soma, pero bueno, se llama lenguaje de órgano. Ya lo vamos a desarrollar. Si quieren irlo buscando, mejor. Bueno, me perdí. Entonces, este es el tipo de lenguaje que se arma, no, acá está, en relación al neologismo. No tiene metáfora. El hecho de no tener metáfora hace que el lenguaje esté estructurado como un soma, si quieren. Por eso a mí más que hablar de lenguaje me gusta hablar de idioma. Es decir, no hay símbolo, y si lo hay es muy precario. O sea, el lenguaje no simboliza, significa. Es como si vos decís estómago. ¿Qué es un estómago? Un estómago es un estómago. Ahora, otra cosa es la gente que tiene ganas de ir al baño, hacer caca, y dice me duele el estómago. Porque no es el estómago, es tengo ganas de ir a hacer caca. Pero hay una metáfora. Pero, por ejemplo, el esquizofrénico te dice quiero cagar. No te dice me duele el estómago. No te dice, por ejemplo, perdón, doctor, ¿dónde está el baño? Te dice, me meo.
lenguaje de órgano. Esto es lo que tenemos experiencia con algún psicótico, sabemos que es así. Me pillo. Voy a pillar. Dani, no puedo dormir, no puedo. Yo la llamo y le digo, primero, buenas tardes. Cuando estés más tranquila, llámame y me contás lo que te pasa. Buenas tardes. Lenguaje de órgano. Finalmente, el deseo. La cuestión del deseo no cuaja. Es como por inercia. El paciente vive por inercia. Hay hipobulia o abulia, ya que estamos hablando de semiología. O poca voluntad o falta de voluntad, en general. Esto se ve particularmente en la que se llamaba en su momento esquizofrenia simple. El máximo síntoma de la hipobulia, abulia. Se ve la abulia en la melancolía y en el defecto esquizofrénico. Cuanto más avanza la esquizofrenia, menos delirio y alucinaciones tiene y más síntomas negativos, lo que se llama la clasificación de Crow 2. Entre los síntomas negativos está la abulia, la adinamia, la abulia, todos los síntomas estereotipados. Como manifestaciones del deseo tiene la abulia descrita por Esquirol, compulsiones e impulsiones, y ahora un tramo cortito que les voy a leer, partiendo de lo que Gilles de la Tourette llamaba síndrome de epónimo. Donde se lo encuentre. Segundo, que lo tengo acá escrito. Claro, porque Gilles de la Tourette llamaba síndrome de epónimo, por ejemplo, el paciente con, ¿se acuerdan? El síndrome de Gilles de la Tourette, que es el de los tics permanentes, va caminando e insulta, e insulta, e insulta. Un síntoma del lenguaje que se llama cacolalia, que es el insulto permanente, que es muy característico. Se puede ver, por ejemplo, en las psicopatías. Ahora les voy a hacer una lectura psicoanalítica del insulto. Me van a mirar a mí y van a decir, con razón. Yo soy un buen ejemplo clínico de eso. Pero, digamos, en el Gilles de la Tourette, aparte de los tics, una cosa que se ve es la cacolalia. Los tipos van caminando y van puteando. Insultan. Una mejoría es la bajada de los insultos. Melanie Klein decía que el insulto es una proyección del objeto, el sábado lo vamos a hablar esto, del objeto interno malo en la palabra. Es decir, es poner los objetos internos malos, persecutorios, en la palabra. Yo debe ser que me despejo de muchos de ellos, porque muchas veces insulto, inclusive dando clases. Así que bueno. Yo digo, a mí me gusta más dar esto que ponernos a leer. Si ustedes quieren, yo les puedo hablar de la semiología puntito por puntito, pero me parece que esto de irla colando, mostrándoles la cuestión diagnóstica de esta forma, a mí me divierte más. Yo calculo, eso Mariana, calculo que es mejor. Bueno, no sé qué hora es, estoy medio perdido, pero les voy a leer
Quedan 20 minutos, pero los vamos a aprovechar. Les leo cortito esto. Que valga la pena. Bueno, no les voy a leer. Vamos a... Después esto se los mando. Vamos a la semiología de la atención. Bueno, ¿entendieron las cosas que ustedes que tienen que explorar? Escúchenme. En la cuestión de la psicosis. Primero, hacer una semiología jerarquizada. Jerarquizando los aspectos de la semiología. Cuando tengan todos los elementos de la semiología juntos, vamos a jerarquizar. Pero empezamos con eso, ¿no? Una jerarquización descriptiva, clínica, de la semiología. Ver la experiencia subjetiva con la realidad y con la verdad, el criterio de convicciones, la transferencia, el cuerpo, el lenguaje y el deseo. Bueno, a ver si podemos, hasta acá bien. Les cuento que hemos subido la cantidad de participantes en forma bastante notable, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Podemos subirlo, era atención, ¿no? A ver si podemos transmitir algo respecto a una semiología de la atención. El libro del doctor Beta. Bueno, como ustedes ven, la atención es una actitud mental mediante la cual estamos empezando a jerarquizar. Es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo que pasa a ocupar el punto de mayor concentración en la conciencia. ¿Eh? O sea que en la conciencia, ya hablaremos de la conciencia, hay un objetivo. Entonces, cuando uno empieza a pensar qué es la atención, empieza a pensar en una actitud mental. Es decir, que ya uno piensa o puede pensar que puede ser evaluada psiquiátricamente, pero también psicológicamente. O sea que, porque también, por ejemplo, un psicópata puede poner poca atención, porque te está diciendo no me importa. Debe tenerse en cuenta el concepto, la modalidad, prestar atención cuando se coloca el objetivo. Sigamos, vamos abajo. Efectos de la atención: aumenta la claridad del objetivo, limita la actividad intelectual al reducir el campo de la conciencia, favorece la memoria, la concentración atentativa es el primer paso hacia las elaboraciones psíquicas. La intensidad o agudeza de la atención, tenemos en cuenta. Después también se fatiga. Después, si hablamos de concentración, también podemos hablar del grado de concentración, con lo cual aparece también la desviación de la atención, la distracción de la atención, un poquito más arriba. Después hay algunos autores acá que se citan, son del año de Ñaupa, con lo cual, más allá de que sea Ribot, atención espontánea, espontáneamente les pasa a ustedes, ¿no? Voluntaria. ¿Vieron cuando uno mira una película y vos decís, ay, que te distrae, te enganchás? Bueno, esa es la atención espontánea. Después hay una atención voluntaria. Yo quiero en esto pararme un poco. ¿Qué pasa a veces con algunos pacientes? Uno tiene una atención espontánea, a veces con algunos pacientes. Bueno, cuidado con la atención espontánea, porque cuando se activa automáticamente la voluntad, en este caso, ¿no?, de prestarle atención a un paciente, lo más probable es que algo de lo que nos está contando el paciente tenga que ver con algo nuestro también. Ojo, no siempre, pero puede estar ahí metida la contratransferencia. Respecto a la atención voluntaria, bueno, pacientes que nos dan más trabajo o inclusive que nos pueden dar rechazo. También ahí juega la ética, ¿no?
Bueno, la voluntaria, el estímulo, la magnitud, subamos un poquito. Más. Después, otras consideraciones más arriba. Bueno, perturbaciones. Vamos a perturbación. Psicopatología de la atención, que acá es lo que más nos importa. Bajemos un poquito. Ahí va, perfecto. Todas las alteraciones de la atención van a llevar la palabra prosexia. Prosexia. Van a tener la aprosexia, que es la imposibilidad de prestar atención. Van a tener la hipoprosexia, que es la disminución de prestar atención. Ustedes van a ver la aprosexia en los estados estuporosos, por ejemplo, es muy característico de los cuadros orgánicos. Por ejemplo, intoxicaciones, infecciones, traumatismos, tumores cerebrales avanzados. Y otras cuestiones también. En el hipotiroidismo es difícil, pero en los hipotiroidismos muy severos, abandonados, uno lo ve, la aprosexia. En los estados gravísimos de alcoholismo también. La disminución de la capacidad atentiva, la hipoprosexia, bueno, se ve, ¿no? En oligofrénicos, o sea, perdón, la clasificación es psiquiátrica antigua, ¿no? O sea, en pacientes con afectaciones, digamos así, muy graves de su capacidad intelectual, digamos así, sean demencias o estados, digamos así, disfuncionales, y también confusos. La hipoprosexia, yo acá agregaría que también puede haber una hipoprosexia voluntaria, en algunos casos psicopáticos, o en algunos casos borderline importantes. La hiperprosexia, característico de las, por ejemplo, de las intoxicaciones, muchas veces, por ejemplo, en ciertos estados vinculados a la cocaína y otros estimulantes. Y después tenemos las paraprosexias, aumento de la tensión espontánea con disminución de la forma voluntaria. Es característico de la excitación maníaca y otros estados de excitación, de hiperexcitación mental. Bueno, bajamos a la psicopatología de la atención, seguimos un poquito más arriba, un poquito más arriba, y tenemos distintos síndromes. Bueno, el de excitación psicomotriz, esto para la gente que hace guardia es muy importante, ¿no? La atención es muy inestable, el paciente está totalmente excitado, muchas veces no para, está agresivo, y siempre hay que tratar, en lo que respecta más allá de lo farmacológico, en hablarle de lo que le interesa hablar, no llevarlo al acto, pero hablar con él de lo que le interesa hablar. Por supuesto que acá muchas veces hay un millón de ejemplos, muchas veces esto se hace muy difícil y el requerimiento primero va a ser la atención farmacológica. Síndrome de depresión psicomotriz es todo lo contrario, y el síndrome delirante, ¿no? En donde puede haber hipoprosexia, atención variable. En la esquizofrenia, tomada como síndrome, en general hay poca atención. Despersonalización, etc. Suba un poquito, por favor. ¿Podemos subir un poquito? Ahí está. Bueno, el síndrome confusional en la demencia, y lo que llamaban acá síndrome ni el nombre me sale, frenasténico, diferentes grados de hipoprosexia de acuerdo al grado, sobre todo fronterizos. Mirá vos lo que dice acá beta fronterizo, es un adelantado. Sigamos un poquito. Bueno, vamos a dejar acá, la sensopercepción la dejamos para la próxima. Así si hay, tenemos 10 minutitos. Bueno,
¿Quieren que vayamos al chat? ¿Quién me da una manito para leer lo que dice el chat? Y si surge alguna pregunta que me tengan ganas de hacer. Hoy nos portamos bien con el tiempo. De paso, si quieren, les cuento que en la transferencia del borderline, ya lo vamos a hablar, hay distintos momentos de la transferencia, que va a ser, en general, una transferencia que va a ser psicopática, delirante, depresiva, y entre medio una que he descrito yo que es indiferente. Pero ya vamos a tener tiempo para poder desarrollar con mayor magnitud. Insisto, quienes quieran anotarse en nuestro grupo de chat de WhatsApp, seminario SAMRA o seminario psicoanalítico, puede ser en los dos, me manda a mi teléfono, que está anotado ahí, y yo los incorporo al chat. Bueno, podemos ir a las preguntas. A ver, ¿quién me da una manito? ¿Quién anda por ahí que quiera darme una manito? A ver. Dale, Si te Luz. parece, ¿Vos? sí, si te parece, las leo. ¿Cómo? Si te parece, leo las preguntas, Dani. Dale. Sí, claro que sí. Bueno, Estela Nicoleta hizo varias. Dale. La primera, Aunque no esté, no importa, después lo leo. la primera era seguro acerca de la paciente del demonio que sentía que se incendiaba y ella hizo la pregunta, ¿puede después, con tratamiento, criticar la certeza alucinatoria que se incendiaba? Sí. De hecho, estudió, se recibió, se casó, está en tratamiento analítico hace 20 años, puede criticar, cada tanto se descompensa y un colega la tiene que... La analista es Estela, y en un primer momento yo la mediqué, pero luego por una cuestión de incompatibilidad, porque la hermana Moni se trata conmigo, la empezó a atender un amigo mío, psiquiatra, y cada tanto recurre al viejo anafranil que leí desde un principio, porque yo creo que si me tengo que atribuir algún tipo de logro en ese sentido, es que en vez de medicarla solo con antipsicóticos, entendí que era una psicosis esquizoafectiva, entonces le entré a dar con un antidepresivo. Y sí mejoró, yo diría que es impresionante cómo está. Se casó primero con una persona que se murió y le quedó una herencia impresionante. Y después, yo cuando la veía, ¿no? Me llamó ella para contarme que se había casado con un italiano y está muy feliz, parece. Bueno, otra. En el momento del brote, ¿puede haber desconocimiento de las personas allegadas porque está tomada o tomado por el delirio? Totalmente. Sí, puede haber. Puede haber porque en el brote, llamamos brote pura y exclusivamente al brote esquizofrénico. Esta es una pregunta de examen que una vez se me enojó una alumna, examen de psiquiatra, yo profesor del curso superior de médico psiquiatra, en donde para una manía me habló de brote. Y yo le dije, la verdad que no estuve bien, pero yo le dije, no estamos hablando de botánica. Es decir, el brote es para la esquizofrenia. La verdad que estuve mal, ¿no? Pero en la manía se habla de fase, en brote es la esquizofrenia, pero lo que pasa es que si es muy agudo, hay síndrome confusional.
en el síndrome confusional. No reconoces a tus hijos, a tu madre, a nadie. Hay un síndrome, se ve en muchas patologías, pero se ve, por ejemplo, en el alcoholismo crónico, que es el síndrome de Kórsakov, en donde se produce un síntoma que es neuropsiquiátrico, que es el síndrome, si quieren anotar para leerlo, de Kórsakov, que se caracteriza por tener falsos reconocimientos. Es decir, se acerca el psiquiatra, yo tuve oportunidad de verlo, no muchas veces, pero lo vi un par de veces, por déficit de vitamina B1, que produce la desmielinización del cuerpo calloso del cerebro. Entonces se dan, por ejemplo, los falsos reconocimientos. Yo me acerqué al paciente, un marino, que tanto que chupó se partió el cerebro en dos literal. ¡Hola, Miguelito! Era el hijo. Se produce una pérdida de la cronología y del tiempo, exacto, Kórsakov. Síndrome de Kórsakov, ahí nos anotaron los chicos. Ese síndrome de Kórsakov, o sea, no solo no reconoces, sino que aparte, un recuerdo que tenés de alguien lo proyectás en alguien que ni la cara, nada. No tiene nada que ver con vos y vos creés reconocer a esa persona que tenés en el recuerdo, pero que no reconoces en ningún aspecto. Que creo que es hasta peor, ¿no? Que no reconocer. Porque cuando no reconoces ni te das cuenta que reconoces, porque no reconoces. Es el síndrome confusional la causa de ese desconocimiento. ¿Otra? En la psicosis, la transferencia no es mucho más fuerte en cuanto al punto de la resistencia o ambivalencia con el que hay que maniobrar. Sin embargo, funciona como la clave para que exista un tratamiento posible. Qué preguntón. Qué preguntón. Eso es lo que estamos siempre discutiendo. Yo pienso eso, pero eso no significa que todos piensen eso. Para mí la transferencia narcisista es de una intensidad tremenda. Tengo un trabajo escrito acerca de ambivalencia y bivalencia, como la llamaba Pichon Rivière, la bivalencia, pero que nos daría toda una clase para hablar. En principio, lo que pasa es que como el analista pasa a ser o constituir parte del narcisismo del paciente, y está como muy floja la diferenciación yo no yo, uno podría decir que en esos pequeños espacios que permite la identificación proyectiva, ya vamos a hablar más, la intensidad de la transferencia es absoluta, pero tiene que haber cierta distancia, yo no yo. En el border es absoluto. Ojo, cuando un border se descompensa a la modalidad psicótica, está psicótico. No funciona lo borderline. Hay que tratarlo como psicótico. Sí. Listo. Esa era la última. ¿Entienden? O sea, ya vamos a leer, pero el sábado ya les digo, hablamos de Klein, les voy a hablar extenso de esto. La identificación proyectiva es un instrumento descrito por Melanie Klein en donde tiene que haber un mínimo reconocimiento del otro para proyectar, si no, no hay identificación. Por eso no es proyección. Porque identificación ya implica la posibilidad de reconocer la existencia de un otro. Es decir, hay un mínimo de diferencia entre yo y no yo. ¿Se entiende? Ahí puede haber transferencia. Por eso yo digo, hay transferencia en la psicosis. Porque la identificación proyectiva no es un mecanismo psicótico, pero es propio de la psicosis. Estoy hablando en psicoanalítico, ¿eh? Es muy interesante el estudio de la psicosis por esto, porque por eso a mí me hace mucho ruido. No lo niego ni nada,
el poder pensar a lo Lacan, la cuestión estructural. Me parece un buen aporte. Aparte, cuando uno abre el seminario 3, mal que le pese a muchos lacanianos, la cuarta o quinta palabra que nombra Lacan en el seminario 3 es la palabra diagnóstico, que no les gusta para nada a los lacanianos. Lacan la nombra, fíjense, en el seminario 3, tercera, cuarta palabra. Pero a mí me cuesta un poco pensar el psicoanálisis desde un punto de vista estructuralista. Me cuesta, porque, por ejemplo, algunos fenómenos como el que les estoy describiendo, respecto de la transferencia en la psicosis, son bastante difíciles de explicar. Sé que Lacan le da unas vueltas, pero yo la verdad que los veo sin tantas vueltas. Ya nomás a mí con el concepto de identificación proyectiva me alcanza, con el concepto de narcisismo me alcanza, porque hay momentos en donde el narcisismo no es absoluto. Pienso más en toda la construcción que hay que hacer en el trabajo con el autismo puro, en donde hay que construir como todo un soporte en la psicosis en sí, en donde, por ejemplo, el dispositivo grupal ayuda un montón. Bueno, gente, ¿saben una cosita? Para fines de agosto vamos a armar en Docencia e Investigación la segunda jornada virtual de psicoanálisis y psiquiatría. Con lo cual, aparte de estar todos invitados, es muy probable que en julio ya reciban el congreso que vamos a presidir con Eleonora Servi y que van a ser, bueno, va a tener diversos secretarios, y Andrea Vega, Estela Otazúa, etcétera, que muy probablemente sea para fines de agosto, principios de septiembre. Así que bueno, ya les voy a mandar data y nos vemos Una cosa que les pregunto, ¿qué les parece preferible? Última, piénsenlo tranquilos, última de julio o primera semana de agosto, porque en julio mucha gente va a estar de vacaciones, o se va a tomar de vacaciones. Sí, son las vacaciones escolares, la última. Son las vacaciones escolares. Sí. Yo creo que por ahí voy a hablarlo con Eleonora, y si están de acuerdo también Emma, Lu, que como siempre, por ahí quizá la primera de agosto sería más apropiada. Sí. ¿No? Sí, bueno, lo pensamos y lo compartimos igual. Dale. Perfecto. La tercera viene buena, porque creo que ahí vamos a hablar más de esquizofrenia. Bueno, bien. Que estén bien. Gracias. Buen día, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Estén bien. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Emma, Lu. Beso. ¿Qué tal estás tú, Teo? ¿Cómo te sientes?